Nuestro siguiente invitado en la Edad Media en el arte es un pintor al que le gustaba pintar juguetes. Este artista inició su carrera con una muestra en Galería Gabriela Mistral, en la que sorprendió al público a comienzos de este siglo con unas obras de gran formato en la que aparecían recreados los grandes maestros. Pero no recreaba directamente la pintura. Lo que hacía era crear una escenificación con juguetes. Desde ahí su trayectoria comenzó a evolucionar. Poco a poco las imágenes se volvieron más oscuras, más misteriosas y, muy interesante, empezó a abandonar el virtuosismo, el brillo que caracterizaba sus primeras obras para arribar a un lenguaje quizás más complejo, más cargado de misterio, que es lo que está haciendo hoy día. Hay un cambio de mirada, hay un cambio técnico, hay un cambio de estilo y probablemente todo eso tiene que ver con que hoy es un artista en la Edad Media. Estamos hablando de Pablo Ferrer. En esas primeras obras, ya lo decía, aparecían juguetes. Los juguetes que usaba Pablo no eran, por cierto, este tipo de juguetes, estos muñecos, por ejemplo. Era una serie muy particular, los G.I. Joe. Detenerme brevemente en el tema. El juguete es un símil del ser humano, por lo tanto, cuando un artista elige sustituir a los personajes de la historia del arte por juguetes, está haciendo varias operaciones. Sin duda una es jugar con los códigos de la representación, en este caso sustituir un muñeco por una persona, aunque haya sido pintada, es hacer visible, hacer patente el hecho de representar. Tanto la pintura como el juguete son eso, son representaciones. Por lo tanto, ahí había ya una reflexión sobre la imagen. Eso es muy importante en la pintura de Ferrer y en la pintura de muchos artistas contemporáneos que son conscientes que la pintura, que la fotografía, que cualquier arte de la imagen inevitablemente refiere al pasado. Me voy a detener ahora en una obra que está relacionada con Rubens. Es una recreación de uno de los clásicos del maestro flamenco. El rapto de las hijas de Leucipo sin duda es una de las imágenes emblemáticas, muy reconocibles de este maestro de la Contrarreforma también. Junto con ese interés religioso, hay en Rubens un interés mitológico y, digámoslo, derechamente erótico. Este cuadro, que es un rapto, se puede entender como un acto de violencia hacia la mujer. Aparece casi normalizado en el mundo de la mitología griega. Bueno, la obra de Ferrer lo que hace es recrearla a través de los juguetes. Hace la escena de nuevo, toma las distintas figuras, las pega, las repinta, hace una serie de movidas con ellas hasta generar un modelo. Esa idea, la de hacer modelos, hay que decirlo, no es una novedad en la historia del arte. Ferrer lo sabía. Artistas como Tintoretto ya habían hecho modelos para sus grandes composiciones. Por lo tanto, en el procedimiento y en la imagen hay una cita a la historia del arte. Así que revisemos brevemente esta obra. Dos cosas quisiera recalcar aquí. La primera, plástico recreando a la carne. La segunda, una escenificación, una pintura de la pintura. Voy a detenerme en la primera, la carne. Ferrer se acerca al tema del cuerpo, se acerca al tema de la carne, pero lo hace a través de una mediación. Primero, está la historia del arte. En este caso, el cuadro El rapto de las hijas de Leucipo. Esa es la primera cosa. La segunda es que él no toma el modelo y se pone a reproducirlo. Lo recrea completamente a partir de juguetes, que obviamente, como no tienen tanta articulación, son bastante rígidos. Por lo tanto, es una versión tiesa del cuadro original. Luego se va a la tela y ahí se pinta de tal manera que la carnalidad es sustituida por la, comillas, plasticidad, es decir, esta condición plástica. Y ese plástico se exacerba a través del brillo. El brillo fue como el efecto regalón de este primer Ferrer. La segunda etapa de la obra de Ferrer creo yo que tiene que ver con la producción de escenas. Claro, la anterior también. Pero ¿qué aparece aquí? Es el artista
creando su propio universo icónico. Ya no está dependiendo de lo que la historia del arte dejó, sino que diría yo que está dependiendo o está valiéndose de un pozo visual más amplio, que tiene que ver con el cine, tiene que ver con la fotografía y probablemente tiene que ver con la narración de ciertas experiencias límites, experiencias que están ligadas al sexo y a la muerte violenta. La obra reciente de Pablo Ferrer es una producción que ha incorporado la memoria. El artista ya no pinta exclusivamente con modelos, aunque sean modelos producidos por él mismo, sino que se impone el desafío de recordar, de pintar con lo que sabe, que lo fuerza a tomar ciertas decisiones respecto de lo que pinta, de la información que es capaz de poner en la tela o en el papel, y se convierte entonces en un estímulo para cambiar, para evolucionar dentro de su propio trabajo. Y ahí entonces lo que cambia es, por una parte, el lenguaje plástico, abandonando todos los detalles preciosistas que podía contener su obra anterior, pero también hay un cambio en la figuración y creo que en el pensamiento respecto de la imagen. Es muy distinto trabajar desde una fotografía o desde la experiencia frente a un modelo que hacerlo con la memoria. Hacerlo con la memoria implica tal vez relacionarse con ciertas experiencias que son mucho más subjetivas, más personales. Y en esta producción justamente empieza a ocurrir eso. Empieza a emerger una serie de recuerdos personales que podríamos decir pudieron haber estado bloqueados, y eso empieza a nutrir todo el trabajo. Y, agreguemos, hay cambios técnicos interesantes. La pintura, si ustedes quieren, se suelta, y en esa soltura hay un proceso que equivale en cierta medida al proceso que se dio en la historia de la pintura, ese tránsito del academicismo a movimientos como el romanticismo, el impresionismo y, por cierto, la modernidad. Es curioso cómo el artista recrea en su propia pintura ese proceso que se da en el arte moderno y en algunos modernistas, que es pasar desde lo académico a un lenguaje que se empieza a representar a sí mismo, que habla de los problemas de la pintura. Por eso nos vamos a encontrar con el uso de manchas, de líneas, la interacción entre lo gráfico y lo pictórico, y sin abandonar lo que habían sido sus preocupaciones anteriores. Por eso es muy interesante la etapa actual de Pablo Ferrer, su etapa madura o la etapa de su mediana carrera. Por eso estamos aquí, un artista de la Edad Media. Veo estos cuadros de esta segunda etapa de Ferrer y claramente él avanza en un proceso, yo diría, de oscuridad. Si los primeros trabajos podían tener un componente paródico y humorístico finalmente, en esta relación a través de los G.I. Joe con la historia del arte, acá da un paso extraño, y muy interesante, porque aparecen juguetes, pero estos juguetes número uno se van transformando, están en un tránsito entre lo humano y lo plástico, y además se hace una escenificación global, todo aparece recreado por el artista. Hay árboles, hay follaje, y sabemos que todo ha sido creado por él y luego pintado. Es un control total de la imagen, pero no para producir un mundo artificial y placentero. Al contrario, es para evocar experiencias límite. Todo aquello que nosotros tendemos a negar y que quisiéramos por lo demás no ver, particularmente la violencia contra el cuerpo y la violencia sexual, bueno, todo eso aparece a través de estas imágenes, casi como una forma de lidiar con esas experiencias traumáticas, a través de una representación entonces que provoque una suerte o actúe como una suerte de filtro hacia esos mundos oscuros que quisiéramos no ver, que quisiéramos negar. Y ya cuando atardece, comenzamos a dar fin a este programa dedicado a un artista que ha experimentado una evolución muy interesante. Desde veíamos una pintura caracterizada por un virtuosismo vinculado a la historia del arte a través del recurso de la cita, hacia una obra cada vez más personal, una obra que no ha abandonado el arte, no ha abandonado la reflexión sobre la tradición de la pintura, recreando a grandes maestros universales pero también locales, sino que también, y esto es muy importante, es un artista que ha puesto el ojo en sí mismo, en su experiencia, en lo que va pasando con él, y ha sido capaz de ir incorporándolo de manera muy natural
dentro de su propio lenguaje, de su propia investigación. Entonces, es el choque, o mejor dicho, el acoplamiento entre la experiencia del artista que conoce, que explora la historia de la pintura y la propia experiencia, el propio recuerdo, cómo se funde eso, lo personal con lo universal, lo local con lo global, ha sido parte de este tránsito que ha hecho de manera muy potente Pablo Ferrer en los últimos años. Un artista que está en la Edad Media.